En 1997 inicié en este oficio, en el oficio del periodismo, uno de los más bellos del mundo. Ese año me inauguraron cubriendo una protesta campesina aquí cerca de la ciudad de Neiva. Al frente de esa protesta campesina estaba un hombre alto, de talante fuerte, de voz muy recia y muy decidido a pelear por la lucha campesina. Ese hombre es Orlando Fernández. Hoy, prácticamente 26 años después, me lo encuentro para recordar con él esos 50 paros, esos 50 bloqueos que hicieron y que tanto se ha logrado por los campesinos del departamento del Huila. Orlando Fernández, un gusto entrevistarlo. Empiezo preguntándole, ¿en qué año inicia usted con este tema de la defensa por la lucha campesina? Pues ya hacía algunos movimientos con el sector agropecuario, pero hacia los años 90 me logró integrar al movimiento campesino que en ese momento se hacía en el municipio de Gigante, Garzón y otros municipios. Entonces me vinculé a ellos y pues el presidente era un muchacho que trabajaba en la Caja Agraria en ese tiempo, y entonces los campesinos me nombraron a mí como presidente de la Asociación Agropecuaria del Huila, y a partir de ese momento todos los años hacíamos 1 o 2 paros campesinos. ¿Por qué paraban? Parábamos por la lucha, por la reivindicación de los campesinos. Luchas como cuáles, por ejemplo. Como por ejemplo, llegó un momento que tenían en cada oficina de la Caja Agraria había 50, 60 procesos para quitarle la finca a los campesinos, procesos jurídicos. Entonces la gente se vio acorralada porque le iban a quitar la finca a una serie de campesinos en todos los municipios del Huila. Entonces nosotros se iniciaron los paros para que eso hicimos el paro para que pararan los embargos campesinos. Yo recuerdo haberlos visto bloqueando la vía Neiva-Bogotá en el sector del Patá. ¿Recuerda eso? Sí, claro. En la vía hacia Palermo-Huila. Sí. La vía por el lado de Ovo. Sí, también. Por los lados incluso de la Ulloa, entre Neiva y Rivera en la Ulloa, ahí. Y de aquí a San Agustín también parábamos, en los ríos paraban los campesinos, y de aquí a Bogotá parábamos en el río Baché, parábamos en el río Patá, y todos los sitios parábamos para lograr que pararan los procesos jurídicos para los campesinos. ¿Cuántas marchas, cuántos bloqueos cree usted que ha participado? Aproximadamente 40, 50 bloqueos hicimos en estos 2 años. A lo largo de esa historia. La presidencia de San Pedro, la presidencia de Pastrana, la presidencia de Uribe, todas las presidencias hicimos paro. Presidencia de San Pedro, Pastrana, Álvaro Uribe. ¿Por qué le bloqueaban ustedes el país a esos presidentes exactamente? Porque la solución a los problemas la tenían el Ministerio de Agricultura y los organismos nacionales, como era el Banco Agrario, como era en ese tiempo Caja Agraria, como era el Banco Cafetero. Ellos tenían los procesos de los campesinos en vía de embargo. Señor Fernández, escuché una frase hace un momento donde usted dice que eran carticas de amor a los ministros. ¿Cómo es eso? Necesariamente habían unos dirigentes campesinos que lo decían de buena fe y muy periódicamente le mandaban cartas al ministro de Agricultura mandándole una serie de peticiones para resolver los problemas de los campesinos, para créditos, para deuda, para una serie de necesidades que teníamos los campesinos, pero eso no surtía ningún efecto porque nunca cumplían ni nunca se materializaban las peticiones. Por eso usted le llama carticas de amor a los ministros de Agricultura. Sí, exacto. Entonces nosotros a nivel de la sociedad agropecuaria dijimos, no más carticas de amor, vamos a los hechos y paralizamos el sur del país para que cuando no hubiera oxígeno en los hospitales
cuando no hubiera gasolina en los diferentes municipios, ahí sí el ministro nos llama a negociar. Prácticamente cuando ya se quedaban los municipios en condiciones difíciles, ahí sí les decían, vengan y hablemos. O los ministros los hacíamos llegar aquí hasta el Huila y los sentamos en un tronco allá a la orilla del Patán y allá negociamos el pliego de peticiones. Que ¿Sí le cumplían presentamos. los ministros? Normalmente no cumplían, pero entonces para que cumpliéramos les clavamos otro paro. Es decir, hacían un primer paro para que firmaran. Pero como sabían que no iban a cumplir, Preparamos el ropa. hacían el otro paro Sí. para hacer cumplir lo acordado. Sí, señor. Ujú. Ministro o ministra con el que fue muy difícil negociar, Orlando Fernández. La ministra López de la Costa, Cecilia López. Cecilia López, fue muy displicente, fue muy mala persona. Quedó de cumplir algunas cosas con el gobernador desde entonces, Jaime Lozada, y no cumplió, y entonces el gobernador se puso al lado de nosotros y más de generalizó el paro. Ministros que prácticamente ustedes los pusieron contra la pared en medio de los paros. ¿Cuánto duraba un paro por muy largo que fuera? 15 días, un mes, Uy, pero un mes es largo. largo. ¿Quién aguanta un mes? No, pues cuando ya un mes era porque no había gasolina en los pueblos, no había oxígeno en los hospitales, entonces era complicada la cosa y entonces el ministro se veía obligado a venir hasta el Huila a negociar con nosotros. Prácticamente el gobierno le gustaba llegar al límite del paro Sí, pa- exacto. para venir a negociar. Sí, entonces nosotros, era en serio el paro, paralizamos todo el país, todo medio país. ¿Qué lograban, por ejemplo? ¿Qué lograron con los paros, que sea hoy trascendental? Trascendental logramos que más de 500.000 familias campesinas que tenían deudas y que las iban rumbo al embargo, les perdonaran, no les refinanciaban la deuda, que era lo que hacían los gerentes. Entonces logramos que de la deuda que tenían los campesinos les rebajaran el 80%, no pagaban sino el 20% y les rebajaban la totalidad de los intereses. Eso fue uno de los grandes logros en medio de los paros que ustedes hicieron. Sí. ¿Hubo algún otro que usted diga, mereció parar por esto? Sí, logramos muchas cosas, logramos rebajar en los intereses para los créditos, logramos agilidad en los créditos, nos atendían muy rápidamente en el Banco Agrario y nos mejoraron la situación a los campesinos que fue una lucha dura, brava, pero de mucha gente, la oligarquía entre comillas de ese departamento se ponían en contra de nosotros, los dueños de restaurantes, de hoteles, pero logramos que por encima de ellos consiguiéramos las reivindicaciones que nosotros pedíamos. Orlando Fernández, ¿qué tan en riesgo estuvo su vida? Los líderes eran perseguidos, a veces encontraba uno que un líder campesino que direccionó una marcha amanecía muerto, botado el cuerpo en un lago, en un río. ¿Qué tan en riesgo estuvo su vida en medio de esas protestas? No, en el paro entre Gigante y O mataron como varios campesinos y los echaron a la quebrada. A mí me amenazaron, muchas veces me amenazaron, me pusieron un tipo de un organismo ¿De seguridad? de seguridad, me lo pusieron al lado y por donde yo salía, él estaba ahí enfrente tomando nota de lo que yo decía. A mi esposa en ese tiempo, Noelia, la amenazaron varias veces de muerte, pero no le paramos bola a eso y seguimos, tenemos el apoyo de la gente, tenemos el apoyo de los campesinos y estamos dispuestos a lo que nos tocara. Y siguieron adelante, independiente del miedo que podía sembrárseles a los líderes de esos Sí, protestas. era un miedo normal porque pues ¿quién va a querer que lo amenacen? Pero pues sacamos fuerza del valor de los campesinos
y nos apoyamos mucho en el sector campesino y nunca nos dieron nada. ¿Cómo hacían un mes bloqueando? ¿Cómo hacían para comer? ¿Cómo hacían para el tema de las necesidades fisiológicas? ¿Para el tema del baño? El sol, además de eso, había días, y lo digo porque una vez que les cubrí una marcha a ustedes, por allá por finales del año 90, 98, 99, les cayó una tormenta eléctrica con rayos, con todo. ¿Cómo hacían? ¿Cómo era esa historia detrás de la protesta? Una vez nos dieron un plazo el comandante de la policía de aquí del Huila y evidentemente lo cumplieron. Nos dieron un plazo para que el otro día a las 8 de la mañana teníamos que levantar a las 8 teníamos que levantar el paro. Ese día nos apresaron, le echaron balas a los carros, a las motos, procedieron contra nosotros, rayaron muchos compañeros, pero no pudieron y no hablamos y seguimos el movimiento y nos hicimos en otra parte y logramos al fin y al cabo que el ministro viniera y se apersonara la problemática campesina del Huila. ¿Quién los aprovisionaba de comida? ¿Cómo hacían para el tema de la dormida un mes en un paro? Habían varios campesinos, varios ganaderos que nos ayudaban. Los campesinos cogían sus chivas, sus carritos, y cuando iba acabando la comida se iban para la finca a traer yuca, popoche, a traer bando, y aprovisionaban otra vez las cocinas campesinas, que cada vereda tenía su cocina, y gente como Juan Díaz, que era un solidario con la Asociación Agropecuaria, nos regalaba 4 o 5 vacas y las pelábamos y le dábamos a cada cocina, les dábamos 2 o 3 arrobas de carne para que hicieran sus comidas. Orlando Fernández, ¿es cierto que lo hirieron en el pecho con una piedra en alguna ocasión? Sí, varias veces la policía, como en el río había harta piedra, entonces nos veían a nosotros en el río que no parábamos de taponar el río, entonces nos pegamos. A mí me pegaron varias pedradas en el pecho, pero no, afortunadamente no fue de gravedad y me recuperé rápido. Bien, estamos con Orlando Fernández, líder agrario, hoy retirado, hoy contando sus memorias, 25 años en la lucha agraria, 2 paros en promedio por año, más o menos unas 50 veces estuvo participando en bloqueos, en paros, luchando por el campesino. Ese campesino que el ministro de Agricultura en Bogotá ve a la distancia, pues en medio de los paros el ministro de Agricultura tenía que terminar llegando al Huila, llegando a Neiva, llegando donde ellos estuvieran, a firmar acuerdos para solucionar problemas que tenían los campesinos. ¿Cómo está su salud, señor Orlando? Estoy ya, los años ya lo merman a uno mucho. He estado algo delicado de salud y en la clínica, estuve varias semanas, pero ya me estoy recuperando afortunadamente de mis problemas. ¿Sus riñones están bien? ¿Cómo? ¿Sus riñones están bien? Sí, también. Tengo problemas en la columna vertebral porque me operaron de la columna. Tengo problemas de que me dio una trombosis en el lado izquierdo del cuerpo y por eso tengo problemas de movilización. Y tengo inhabilidad para hacer las labores del campo que siempre hacía con mucho orgullo, desarrollaba en el campo. ¿Qué ha pasado con la lucha campesina? ¿Atrás queda lo que ustedes hicieron, lo que lograron? ¿Hay nuevos líderes o eso se acabó? La lucha campesina está en pie. Yo le he sugerido a mis compañeros de junta directiva que nombren un muchacho de esos que terminan carrera para que dirijan la asociación y que yo les colaboro en lo que sea posible. Pero no he logrado persuadirlo, convencerlo para que nombren un muchacho y me reemplacen a mí en la presidencia y por eso estoy todavía en la presidencia de la Asociación Agropecuaria del Huila. Oye, ¿a qué se dedica, señor Orlando? ¿Está escribiendo algún libro? ¿En qué etapa va su vida en este momento? En este momento sí, leo algo y descanso en el apartamento mío ubicado aquí en Neiva y converso muy a menudo con los campesinos y a veces cuando me vienen a buscar a la casa pues los acompaño a los... ¿Ellos todavía lo consultan? Sí, Don Orlando, tenemos este problema, ¿qué debemos hacer? Consultan para que intervenga ante
los institutos financieros para que le otorguen crédito, para que le hagan sus vueltas para lograr sus actividades del sector agropecuario. En medio de estos 25 años de historia, en que este hombre junto a otros líderes campesinos se encargaron de generar presión al gobierno nacional a través de los bloqueos, se lograron muchas cosas. Hoy, cuando muchos vuelven a ver el rostro de Orlando Fernández, recuerdan no solamente las luchas, los bloqueos, las aguantadas de hambre, las mojadas y las soleadas, en medio de 15 hasta 30 días de bloqueo, de paro, sino también se acuerdan de los logros que obtuvieron. El riesgo en el que estuvo Orlando Fernández, por supuesto, fue inminente, como también las golpizas que recibieron muchos campesinos en medio de la fuerza pública, con las refriegas, por tal, la fuerza pública de despejar las vías y ellos con el objetivo de mantenerlas. Orlando, gracias por esta entrevista. Muchas gracias, señor periodista. Le debo mucho a los periodistas de todo el departamento porque todos se solidarizaron con la lucha campesina. No, señora, usted por habernos atendido hoy y por supuesto por habernos compartido la historia de estos 25 años de lucha campesina en medio de paros y bloqueos para lograr lo que el gobierno central se le olvida que existe en las regiones, los campesinos.